Hermanos, bienvenidos a Bendición. Es gusto y placer estar aquí ante ustedes una vez más. Ya pasó una semana, tenemos nuestra reunión hoy y les agradecemos mucho. Muchas gracias por acompañarnos. En este día quiero comentarles, recibí una llamada de teléfono de un hermanito que ha servido en las trincheras de allá de Mexicali. Anduvo con nosotros hace como unos 3-4 años. Y el hermano me dice: brother, se me había perdido su número de teléfono. Y yo le digo: oh, pues qué bien que ya lo halló, le digo. Y estuvimos platicando por un muy buen rato. Y dice: ¿sabe qué? Pensé que ya el rapto ya había venido o algo, pues me quería asegurar, pero no, miro que aquí estamos todavía. Y hablando de eso de rapto, hermanos, sabemos que nos encontramos en unos días críticos. No les quiero decir que esto es ya el final, pero acordémonos de las palabras que nuestro Salvador nos dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, mi venida está pronto. Así es que, hermanos, les damos las gracias para ustedes que nos acompañan acá y para los que lo hacen a través de la internet, del teléfono, de la computadora, de la televisión. No sé cómo lo hagan, pero se los agradecemos que nos permiten llegar a ustedes. Y ¿saben qué? Es para esto, para la palabra de Dios. Entonces ese es el motivo y el propósito de la reunión que tenemos. Tengo una escritura que les voy a compartir, pero antes de eso, no sé si lo van a poder bien después de que oremos y comencemos las alabanzas. No van a poder ver la letra de la alabanza, pero sí creo que la van a escuchar. Gócense con el Señor, preparen su corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. El ingeniero en computación se encuentra en vacaciones ahorita, pero va a regresar pronto. Entonces, primero Dios, ya para la próxima vez ya pueden ver las letras ahí o algo. Pero solo van a ser 3 alabanzas y después nos vamos a meter en la palabra que nuestro hermano Martín va a compartir en este día. Así es que déjenme darle esta escritura. Para mí ha sido de bendición y pienso que ojalá que sea para ustedes también. O resulta que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, cuando nuestro Señor Jesús viene entrando, y no sé si ustedes se acuerdan que venía en un donkey, en un burrito, y todos comenzaron a clamar en el pueblo y decía: Hosana, Hosana, el rey ha llegado, y todos estaban bien animados y todo, bien contentos de ver de una de las profecías que se estaba llevando a cabo. Resulta que ahí en Lucas 19 del 37 al 41 dice: y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué comenzaron los fariseos a meterse y a decirle: reprende a los discípulos? Bueno, los fariseos sabían que los discípulos eran seguidores de Dios, de Jesús. Entonces viene y le están diciendo a él. No sé si ustedes saben hoy en día, pero se encuentra uno con ciertas personas que no quieren que uno se reúna y todo. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo muy importante. Aquí dice más adelante en el próximo versículo, y esto es lo que me encanta. Esto está en rojo, letras rojas, es palabra de Dios. Y dice: y él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, que si los discípulos no hablaban, las piedras lo dirían, iban a glorificar a Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella
Eso fue lo que pasó con Jesús en ese momento. Pues ¿saben qué, hermanos? Aquí nos encontramos y vamos a glorificar a Dios. Así es que si por favor me acompañan, vamos a orar. Por favor me acompañan, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por estar aquí. Le damos gracias por este privilegio, Señor bendito, de poder reunirnos y poder alabar, poder escuchar su palabra, Señor amado. Señor, habla a nuestros corazones sedientos, a nuestros corazones necesitados, Padre Santo, y que por favor, Señor, a todos los hermanitos donde ellos se encuentren, Padre Santo, cuídelos y bendígalos y protéjalos grandemente, Señor. Usted sabe las necesidades que están pasando, Señor bendito, las ponemos ante usted, Señor, y le damos gracias por este tiempo, y alabado sea su santo nombre. Se lo pedimos y lo glorificamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendice cada persona, Señor, que está presente en este lugar. Háblanos, Señor, enséñanos y bendice, Señor, también a aquellos que están en sus hogares, viendo, Señor, o escuchando. Enséñanos, Señor, y redargúyanos, Señor, en las cosas que tal vez no estamos haciendo bien o correctamente, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendice a nuestro pastor, donde quiera que esté. Dale un tiempo agradable, Señor, con su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un high five de distance. Bueno, pues gracias a Dios que podemos ser rebeldes y estar aquí, porque no debemos de estar aquí. Así que si viene la policía, les mando el número de celda. No creo que nos vayan a parar mucho. Me estoy quedando ciego. Bueno, hermanos, vamos a... José abrió tocando un poco de que sí estamos en los, señales, tenemos señales de lo que son los últimos tiempos y vamos a estar repasando algo de eso. No le dije nada a José, so thank you, José. Pero antes, quería hacerlo al final, pero les voy a dar una historia. Quiero que piensen en ella a través del estudio, cosas que están sucediendo y cómo se desarrolló esta historia. La Biblia dice hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, hay de los que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce o agrio. Dice la Biblia en el libro de Jueces, en los primeros capítulos, Jueces fue una época donde el pueblo así se gobernaba, a través de jueces. No había rey en esos tiempos. Por cuanto no había rey, dice que cada uno hacía lo que le parecía delante de sus ojos.
y a través de lo que está sucediendo en estos días, si quiere puede mirar, es una historia, cubre casi todo el capítulo, pero es importante para que puedan entender y después explico un poquito. Es Jueces 19 y es una historia que dice ahí que es el levita y su concubina. Les digo otra vez, esa historia es como un side note para nosotros ahorita. En realidad vamos a estudiar el libro de Mateo 24. Pero Jueces 19 dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén en Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso al nuero. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. Así que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasemos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Rama. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto
a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allá la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu sierva. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer y a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre de su señor. Estaba hasta que fue de día, y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. La historia sigue en el capítulo 20. Está larga. La historia es que en el capítulo 20 estos hombres de Israel salen y, como dice ahí, toman consejo y deciden qué hacer, y ellos dicen: no vamos a regresar a nuestra casa hasta que, por decir, vengamos lo que sucedió, o protestar lo sucedido. Cuando ellos van y reclaman a los hombres de Benjamín,
los hombres de Benjamín, en vez de aceptar y entregar a los hombres que hicieron esto, se pusieron de su parte y pelearon contra los de Israel solo para cubrir el pecado de estas. Lo que quiero decir es que pongan atención, esta tribu de Benjamín son las tribus de los hijos de Jacob. La tribu de Israel son los que sacó Dios de la tierra de Egipto, y se supone que ellos tenían que saber las leyes, las reglas, las ordenanzas que Dios les había dado. Y sucedió esto, y ellos dicen, jamás se ha visto algo así en lo que salimos de ese lugar. La historia es que los de Israel, de la tribu de Israel, pelean contra los de Benjamín, y al final primeramente los están venciendo. Los de Benjamín piden dirección a Dios y Dios les dice, vayan, que los vamos a entregar en sus manos. Al final resulta que el pueblo de Israel vence a la tribu de Benjamín, pero ¿qué pasa? La tribu de Benjamín se queda sin hombres, y ahora supuestamente no hay hombres para las mujeres. Esa tribu en realidad iba a quedar afuera, se iba a exterminar. Ahí hay un problema que ellos quisieron resolver con sus propias manos, porque no hay rey en Israel, y eso parece bien, como dice la escritura, que ellos hacían lo que les parecía bien delante de sus ojos, pero no tal vez a decir a largo plazo lo que iba a suceder. Que piensen lo que estamos viviendo en estos días. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, del 3 en adelante, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esto fue después de que Jesús les había dicho, veis estas piedras en este edificio que era el templo, y obviamente ellos responden y él les dice, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Algo les viene a ellos a la mente, y yo estaba pensando, puede ser que ellos ya conocían, ya habían leído el libro de Daniel. En Daniel 12 dice que el ángel le está mostrando ciertas cosas a Daniel, y Daniel le dice, Daniel está sorprendido y le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y el ángel le dice a Daniel, Camán, no es para ti ahora, porque el libro ya está cerrado. ¿Se acuerdan que el ángel le dice a Daniel, estas cosas no son para ahora, sino para el futuro? Aquí parte de esto, Jesús es lo que está diciendo, y ahora Él está diciendo algunas cosas que iban a suceder antes o para los fines de los tiempos o del siglo. Dice, respondiendo el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, en realidad el virus, la maldad, son cosas que están predichas que iban a suceder antes de o en los últimos tiempos. Falsos cristos. Yo sé que en el pasado hemos escuchado noticias de falsos cristos o falsos profetas. No sé si han escuchado un tipillo, George Soros, no sé si han escuchado de él. Dice que si hay un Dios, él dice, si hay un Dios, ese soy yo. Esa es la mentalidad de gente que tiene ahorita dinero y que está bien económicamente. Gente que está opuesta totalmente a lo que es Dios, como dice la Biblia. Guerras, rumores de guerras. Imagínense en los tiempos de Jesús, después de que Jesús fue crucificado y después de que él ascendió a los cielos, fue cuando el gobierno romano hizo guerra en contra de los cristianos. Obviamente los cristianos tal vez de esos tiempos iban a pensar que tal vez estaban en los últimos días. Pero como Jesús les había dicho, eran principios de dolores. Nación contra nación, se levantaría nación contra nación. Tal vez en los tiempos de ellos no se vio algo como se vio en lo que fue la Primera Guerra Mundial, cuando en realidad eran muchos países involucrados en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial también. Dentro de esta guerra, bueno, cuando está ocurriendo esta guerra, también están ocurriendo plagas que también son parte de lo que Jesús les dijo, que habría pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Plagas. En el año 165 una de las primeras plagas que se fue, quiero decir recordada, es recorded, pero no es recordada, anotada en la historia, fue una plaga que se llamó la plaga Antonina. La causa se desconoce. Murieron 5 millones de personas a causa de esa plaga. En los años 541 al 542 hubo una plaga que se llamó la plaga Justiniana. Tuvo 25 millones de muertes y esta fue la plaga bubónica o bubónica. En el año 1346 a 1353 existió la plaga que se llamó The Black Death o la plaga negra. Tuvo de 75 a 200 millones de personas y también fue parte de la plaga bubónica. La razón fue por la que
Se cree que las moscas se contaminaron y parte de las ratas. El transporte de ese entonces era mucho a través de barcos y los barcos se encuevaban o se metían las ratas y ellas son las que transportaban este virus. En el año 1852 a 1860 existió la plaga o la pandemia de la cólera tercera, donde murieron 1 millón de personas y se le llama así como plaga o pandemia de cólera. En el año 1889 a 1890 tuvimos la plaga de la flu, donde murió otro 1 millón de personas, y esto fue por causa de la influenza en Asia o en Rusia también. En los años 1910 a 1911 existió la plaga de la cólera sexta, donde murieron 800,000 personas. 1918 también existió la plaga de la influenza también otra vez, donde fue de 20 a 50 millones de muertes. Imagínense todas esas personas y cristianos que vivieron a través de esos años. Ellos estaban pensando que ellos estaban viviendo en los últimos días, las plagas, terremotos, tal vez en ese entonces no eran tan comunes, pero eran las plagas, las guerras donde se estaban matando unos con otros a millones de personas. Ellos tal vez creían, ya estamos en los últimos tiempos. Dice también Mateo que en los últimos días, dice, los entregarán a tribulación y los matarán. Eso de matar, gracias a Dios, por el momento no lo tenemos en Estados Unidos. Apenas está empezando, déjeme decirle. Pero en otros países de Asia, del Medio Oriente, en Irán, Rusia, China, muchos cristianos están siendo entregados y matados. Y cuando dice entregados, pienso en estas familias de musulmanes donde tienen sus familias que se convierten al cristianismo y sus mismos parientes y familias los entregan, si es que no mismo ellos los matan, por causa del nombre de Cristo, dice Jesús. Un reporte por el obispo Philip Montefen dice que 1 de cada 3 personas padecen persecución por religión, y se encontró que los cristianos es la religión más perseguida. Y por mucho que decir, yo creo que todos sabemos esto que es verdad. ¿Por qué el cristiano? Porque simplemente odian todo lo que se llama Cristo o Jesús. No persiguen a tantas de las otras religiones. Los cristianos son los más afectados. Ahora mismo los cristianos en el Medio Oriente, lo que está sucediendo, están diciendo que por esta pandemia que está ocurriendo, a los cristianos los están dejando a un lado. Si hay alguna ayuda de estímulo o de comida o cosas así, los hacen a un lado, no les dan o los dejan al último. Y también se cree que si llegara a existir una vacuna, los van a hacer a un lado hasta el final, como decir, a ver si sobra. Pero ¿por qué al cristiano? ¿Por qué no los incluyen parejo junto con las demás personas? Los están viendo
de menos. Esa es una de las desventajas que los cristianos tendrían. Aquí mismo también, yo sé cómo empezó todo eso por la causa del virus, la seguridad de las personas. Tal vez con muy buena intención empezaron a laquear, pero ya después se abrieron algunos centros comerciales y se prohibió que las iglesias abrieran. No sé si saben, también ahora no se debe de estar cantando si se reúnen. Iglesias que tienen la capacidad de 10,000 o 5,000 personas, solo les permiten tener 100 personas. Ahí son más de 10 o 30 pies de distancia de cada una persona y aún no se puede cantar. ¿Por qué? Porque lo que pasó que piensan que como el virus también se propagó a través de una iglesia donde un grupo de personas o un coro estaban cantando y algunos estaban infectados, y según se cree que como estaban en un cuartito porque estaban ensayando, de ahí se cree que ahí se fue, pero pues si ya sucedió, pero acá eso pues ya estamos tomando medidas. Pero pues lo que pasa es que pusieron la distancia y luego las máscaras y ahora existe la distancia con las 100 personas en lugares son 100 personas o 25. No se puede ejercer lo que una iglesia hace normalmente. Esa orden fue hecha por el gobernador también después de que el presidente dijo que las iglesias eran esenciales. El gobernador está violando una ley federal que el gobierno, que el presidente Trump estaba diciendo. Esa ley se está peleando, se está demandando al gobernador en la corte por el ACLJ, que es American Center Law and Justice, algo así, por Jay Sekulow. Y como él dice, él no va a ser una tarea fácil, porque ¿sabe qué ocurre ahí? Es que hay orgullo en los gobernadores, en la gente que gobierna, sobre todo un gobierno que está en contra del cristiano. Todo esto viene a traer que ellos más bien se enciendan en ira solo porque una iglesia los está demandando algo que ellos está diciendo que no se debe hacer. También sé que Brad Dacus, que es otro abogado, también está metiendo demandas, y eso también